Telefónica con el gerente de la cooperativa eléctrica, Germán de Negri. Germán, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, para vos y para toda tu audiencia. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, no hay problema. Bueno, Germán, ayer la cooperativa difundió un nuevo cuadro tarifario, así que bueno, me gustaría desarrollar la cuestión. Bueno, sí, como bien vos decís, bueno, nosotros ayer emitimos una especie de comunicado, básicamente informando, obviamente y aclaro que Copesna no es quien determina los montos a cobrar, esto lo determina el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y es así que el día 11 de abril se publicó en el Boletín Oficial la resolución 477, que establece la vigencia de nuevos cuadros tarifarios para el servicio de energía eléctrica. Todos, en este caso, si bien se establecen dos cuadros, bueno, después voy a hacer una referencia muy cortita al segundo tramo, son dos tramos, uno que es a partir de los consumos registrados desde el 12 de abril, es decir, el día siguiente a la publicación, y el otro tramo, el segundo tramo, a partir de los consumos registrados desde el 1 de junio del 23. En lo que hace al primer tramo, bueno, este tramo en particular modifica prácticamente todas las tarifas. Bueno, recordemos que allá por fines del año 22 el gobierno estableció la segmentación tarifaria y que divide todos los usuarios residenciales en tres segmentos: segmentos de altos ingresos, de ingresos medios y de menores ingresos. Y a su vez continúa, como hasta ese momento, y hoy continúa, la tarifa social. Es decir que los usuarios residenciales se dividen en cuatro segmentos: el altos ingresos, medios ingresos, menores ingresos y tarifa social. Todos estos tienen incrementos en estos nuevos cuadros, de distinto tenor, digamos, ese incremento, ¿no? Por ejemplo, en el residencial de altos ingresos, que es el segmento que se lo denomina N1, el incremento ronda el 25%, es decir, la gente por ahí va a notar un incremento mayor en lo que es el cargo fijo y tal vez un incremento un poquito menor en el variable, pero bueno, la resultante de ese mix entre cargo fijo y variable, en el caso de los N1 es del 25%. En el caso de los N2, que es la de menores ingresos, ahí el incremento es un poquito mayor, en el orden del 40%, pero bueno, acá también hay que hacer la salvedad de que este segmento, si bien en esta oportunidad es un poquito mayor el porcentaje, la tarifa que pagan es bastante inferior a la que pagan el segmento de altos ingresos. Entonces, y además en el aumento anterior, que fue allá por febrero, esta categoría en particular no tuvo incremento. Por eso que ahora en porcentaje es mayor al de altos ingresos, pero digamos en costo o en moneda, digamos, lo que paga un N2 es casi la mitad de lo que paga un N1. Por eso ahí está hecha la salvedad, digamos, ¿no? En el caso de la tarifa social, que incluso es un poquito inferior el monto en el segmento de bajos ingresos, el incremento es del 60%, o sea, si bien es mayor incidencia en porcentaje, lo que abona un usuario de tarifa social está por debajo incluso de bajos ingresos. Y después, por ejemplo, en los no residenciales, que ya acá son tarifas T1G o T4NR, bueno, ahí también ronda el 25%. En los usuarios de la tarifa, después vamos a dar algunos ejemplos puntuales. Exactamente. Para que digamos se pueda ver un poco mejor. En los usuarios T2 y T3, que ya son usuarios de industrias chicos o comercio más grande, especie de supermercado, una carnicería, ahí se desdobla, porque ahí se factura por un lado potencia y por otro lado
energía variable, bueno, ahí la potencia se incrementa un 100% y la energía variable un 5%, y los usuarios T3 y T5, que ya son usuarios con potencia superior a 300 kilovatios, ahí tienen un 60% incremento en la potencia y la energía variable en el orden del 3%. Como te decía, podemos dar algunos ejemplos para hacerlo más gráfico. Claro. Por ejemplo, tomando un consumo de 180 kilovatios hora mes, un usuario de tarifa T1R del nivel N1, que es el nivel de altos ingresos, pagaba con impuestos 3.652 pesos y va a pasar a pagar 4.585 pesos. Esto implica un 25,5% de incremento. El mismo ejemplo para un usuario N2, que es un usuario de bajos ingresos, pagaba 1.874 pesos y va a pasar a pagar 2.670 pesos, esto es con impuestos. Recordemos que la tarifa eléctrica tiene una carga importante de impuestos, es decir, un 42% de incremento, pero acá donde un poco el ejemplo que daba al comienzo, que si bien el porcentaje es mayor, fíjense que un N1 del mismo consumo pagaba, o va a pagar, mejor dicho, 4.585 pesos, un N2 por el mismo consumo paga 2.670 pesos, son casi 2.000 pesos de diferencia, es importante la diferencia. Y este mismo ejemplo para un usuario de tarifa social, que el incremento decíamos que rondaba el 60%, pagaba para ese mismo consumo, 180 kilovatios, 852 pesos y pasa a pagar 1.428 pesos. Es decir, muchísimo menos que lo que paga un N1, aunque el porcentaje de aumento sea superior. No sé si está claro hasta acá, porque son cada vez más complicado explicar esto, pero bueno, cada es vez, lo que definen cada vez, y nosotros tenemos que aplicarlo. Cada vez se torna más complejo, Germán, en la explicación. Exacto, sí, cada vez más complicado, sí. Antes era, bueno, se incrementaba para todos igual, no sé, por decir Claro. algo, un 20% para todos. Ahora, bueno, depende, dentro de, ya como te decíamos, dentro de los residenciales hay 4 segmentos, entonces y cada segmento tiene una aplicación y un aumento diferente, entonces es complejo que la gente lo entienda. O sea, entonces, para que más o menos esto se entienda, hay un porcentaje de aumento para aquel que tiene un comercio, para aquel que tiene una industria, para aquel que tiene una vivienda de determinado tamaño y para aquellos vecinos que tienen una tarifa social. Exacto, o sea, se incrementan todas las tarifas, pero bueno, depende de dónde, digamos, cada usuario, dónde o qué tarifa tenga y en qué nivel de esa tarifa esté, va a tener un aumento diferente. Por eso que es complicado. Pero bueno, ahí dábamos esos 3 ejemplos para un usuario residencial de los diferentes segmentos que existen. ¿Cuándo va a impactar en la boleta que reciba el vecino? Bueno, como te decía, esto rige a partir de los consumos a partir del 12 de abril. Es decir, nosotros estamos aproximadamente con 2 meses de lo que es el retraso por la lectura, digamos, de los medidores. Es decir, que recién se va a ver en las facturas de junio, parcialmente, porque supongamos que un usuario se le toma el día 20 de cada mes y el corte está hecho el 12, y bueno, va a tener 8 días a un cuadro y los otros 22 días al cuadro anterior. Esto va a ser seguramente el mes de junio, y en julio, la facturación que se emita los primeros días de julio, seguramente se va a ver ya al 100% aplicado el nuevo cuadro tarifario. Bien. Aquellos vecinos que por ahí noten un cambio en esta factura o en la que viene en cuanto a lo que es el consumo, esto implica entonces un aumento, digamos, estacional o un aumento correspondiente más que nada al verano. En realidad, como son facturas, son consumo a partir del 12 de abril, ya en definitiva son lo que nosotros le llamamos épocas que se llaman valle,
porque bueno, es época de otoño donde todavía, digamos, no se ha prendido la calefacción y en estos días tal vez sí, porque ya está bastante fresco, pero bueno, en términos normales, todavía en abril no hace los fríos que va a hacer en junio y julio, ni tampoco hace los calores que hizo en febrero o enero, ¿no? Entonces se llama una época valle, pero bueno, cada uno tiene que tener en cuenta eso, que a partir del 12 de abril esos nuevos consumos se deben facturar con las nuevas tarifas. Ahí verá cada uno cómo raciona, digamos, su consumo, y como siempre nosotros decimos, que utilicen el medidor muchas veces como una herramienta de control también, ¿no? Porque el medidor está a la vista y cada uno puede llegar a determinar tomando frecuentemente la lectura del medidor cuánto es lo que está consumiendo a lo largo de 1, 2, 3 días, una semana, el periodo que quiera tomar, ¿no? Bien, vamos a volver a repetir los ejemplos de cómo son los aumentos que vos dabas hace un ratito. Bueno, los ejemplos que dábamos era de la tarifa T1R, que es la residencial, para los distintos segmentos, para el segmento N1, que es el de altos ingresos, el incremento ronda el 25%, y un usuario que abonaba 3.650 pesos con impuestos va a pasar a abonar 4.585 pesos con impuestos. Eso implica aproximadamente 900 pesos de incremento en un usuario, como repito, N1 de altos ingresos. En un usuario N2, que es el usuario de bajos ingresos, pagaba 1.875 pesos y va a pasar a pagar 2.670 pesos, e implica un 42% de incremento. Pero bueno, como decíamos, el mismo consumo entre un usuario N1 y un usuario N2 es casi, no digo el 50%, pero es casi la mitad de lo que paga un usuario respecto a otro. Y el de tarifa social, que abonaba 852 pesos, va a pasar a abonar 1.428 pesos, implica un 67% de incremento. Pero bueno, como decíamos, fíjense en la diferencia entre el mismo consumo entre un usuario N1 y un usuario de tarifa social, de 4.584 versus 1.428 pesos. Entonces es casi la tercera parte de lo que paga uno versus otro. Pero bueno, es la segmentación que ha hecho el gobierno nacional, y esto vuelvo a aclararlo, Copesna no tiene incidencia ni en la segmentación ni en la formulación de los cuadros tarifarios, simplemente los tiene que aplicar, y es la misma tarifa, que también lo aclaro siempre, es la misma tarifa para gran parte de la provincia de Buenos Aires, exceptuando todo lo que es Gran Buenos Aires, que donde digamos está prestando servicio tanto de norte como de sur. Ahí tienen otros cuadros tarifarios, son digamos, jurisdicciones nacionales, pero donde la jurisdicción provincial, independientemente que sea cooperativa o sea EDEN o EDES, donde pueda prestar el servicio, es la misma tarifa la que se aplica en Lobos, en Navarro, en Mercedes, en Luján, en Trenquelauquen, en Chivilcoy, es la misma tarifa. No así, repito, en las áreas donde se encuentra el servicio prestado por Edenor o Edesur. El caso más cercano es el caso de Las Heras, que siempre nos comparan, y obviamente tiene una tarifa menor, pero bueno, tampoco la dispone ni Las Heras ni la dispone Navarra, digamos, son distintas jurisdicciones y distintos cuadros tarifarios. Bien, como siempre, sí, me parece bien aclarar esto, ¿no? O sea, Las Heras pertenece al AMBA, Navarro no. Entonces, bueno, es la tarifa para el interior de la provincia de Buenos Aires, una palabra. Exacto, sí, todo lo que no es Edenor y Edesur es provincia de Buenos Aires, a excepción también de La Plata, que tiene un cuadro particular, que es el área Río de la Plata. Después todo lo que es el resto de la provincia de Buenos Aires, hacia digamos lo que es el norte de la provincia o el sur de la provincia o el oeste particularmente, tienen los mismos cuadros tarifarios o muy similares, si bien puede haber alguna diferencia, pero es insignificante. Germán, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista.
No, gracias a vos, José Luis, y bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Chao. Bien, así pasaba entonces